Muy bienvenido, Ángel, a la Fundación Jaime Guzmán. Gracias por aceptar esta invitación. También debo agradecer a la Universidad del Desarrollo, quien de algún modo tuvo la gentileza de prestarnos por estos días, Sí, ¿cierto?, en su visita, porque viene a un congreso a dicha universidad. La Facultad de Gobierno, representada en este caso por Rodrigo Arellano, ha sido muy gentil para poder contar con tu presencia. Y lo que queremos escucharte es básicamente cómo hemos llegado, cómo ha impactado el populismo en España, de qué modo llega, y cómo se nota qué daño le hace a la democracia. Si tú quisieras, también podríamos escuchar un breve comentario sobre cuál es el estado de la perfecto. política hoy mismo en España. Hoy en España, muy bien. Pues Muy muchas bienvenido. gracias por la invitación, gracias por estar aquí este día de víspera de fiesta caluroso. Y bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? Primero voy a empezar por el presente y os voy a intentar hacer una genealogía, ¿no? Para que se vea que no hemos llegado de golpe, sino que hemos llegado pues poco a poco, paso a paso. Esta es la cuestión importante. Entonces, la primera pregunta es si ha pasado algo en España o no ha pasado nada, porque en el discurso público español, digamos, según el Partido Socialista gobernante y sus socios de coalición, pues realmente no ha pasado nada. Nosotros tenemos una democracia parlamentaria y eso significa que no necesariamente el partido más votado es el partido que alcanza un gobierno, sino que el que alcanza una mayoría en el Parlamento. Entonces, bajo esta visión no ha ocurrido nada. El Partido Socialista ni siquiera se considera derrotado en las elecciones, una cosa importante, ¿no? Que cuando Feijóo ganó las elecciones en julio de este año, pues curiosamente pues el presidente Sánchez no se sintió en la obligación de felicitar a Feijóo por haber sido el partido que con gran diferencia había ganado las elecciones, ¿no? Ni siquiera se presentó como que hubiera habido un triunfo electoral, sino que más bien en una democracia parlamentaria se intentó colocar la idea de que quien gana las elecciones es quien alcanza el gobierno. Y ahora sabemos, ¿no?, que mucho antes de que se produjesen las elecciones, digamos que el Partido Socialista ya estaba buscando las alianzas parlamentarias que le permitieran alcanzar el gobierno en el caso de que perdiesen las elecciones, ¿no?, porque venía de una derrota muy grande en las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Tanto es así que esas elecciones donde el Partido Popular alcanzó un poder territorial enorme, ¿no?, a costa, ¿no?, de la pérdida casi total del poder regional del Partido Socialista, pues ese mismo día, el día de las elecciones, el Partido Popular realmente no pudo celebrar su victoria porque lo que se quedó en la opinión pública fue el anuncio por parte de Pedro Sánchez de que se convocaban elecciones legislativas. Entonces, de acuerdo con el Partido Socialista, no ha pasado nada. En la lógica parlamentaria, el que alcanza más votos en el Parlamento es el que alcanza el gobierno. Pero la cosa es que sí ha pasado algo, porque la manera en que se alcanzan esos votos, digamos que es de dudosa constitucionalidad, ¿no? El precio que ha pagado el Partido Socialista para reunir primero una mayoría negativa, ¿no?, que apareció primero en la derrota en el Parlamento, en la sesión de investidura de Feijóo, digamos que había una coalición negativa. Es verdad que estando muy cerca de una mayoría parlamentaria, el Partido Popular no pudo formar una mayoría suficiente para que fuese Feijóo investido como presidente del gobierno. Y en ese momento, porque había un rechazo muy grande, y luego explicaré por qué se bloquea la posibilidad de que Feijóo alcance acuerdos con los partidos regionalistas de derecha, pero digamos que en principio la derrota de Feijóo es el resultado de una coalición negativa. Hay una mayoría en el Parlamento que está en contra de que haya un presidente del Partido Popular. Y después Sánchez es el que convierte esa coalición negativa en un apoyo positivo a su propia candidatura, pero lo hace a través de un pago que supongo que aquí en Chile no sé si se conoce, pero es un pago, digamos, excesivo, porque es un pago que rebasa los límites constitucionales y que apela a algo que es manifiestamente inconstitucional, como una ley de amnistía que ha sido negociada para conseguir los 7 votos que le faltaban, ¿no?, para alcanzar una mayoría en el Parlamento. Bueno, esa es la situación. Hay una deslegitimación general del sistema porque se adivina, ¿no?, que el Estado de Derecho pues, ha quedado o va a quedar seriamente dañado en el momento en que se apruebe esta ley de amnistía, que no está contemplada por la Constitución de 78 y que además en las discusiones constitucionales explícitamente es rechazada por los constituyentes, que consideran que puede haber en la figura de gracia, es el indulto, que tiene carácter individual pero no colectivo, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que no se permitan los indultos colectivos
pero si una ley de amnistía pues va claramente con fundamentos constitucionales del sistema. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo con el Partido Socialista no está pasando nada porque es una ley que se va a presentar en el Parlamento, de hecho ya ha sido presentada. Es una ley que en el caso de que se tengan dudas de constitucionalidad, pues será evaluada por el Tribunal Constitucional y por lo tanto, ¿no?, la ley a todos los efectos pues es una ley legítima y que ha pasado por todos los filtros de constitucionales. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? El Partido Socialista en estos años ha ido moviendo todas las piezas de los niveles de constitucionalidad y las ha ido cooptando en un sentido partidista. Entonces ha conseguido tener una mayoría en el Tribunal Constitucional, con lo cual ya se adivina que la ley siendo inconstitucional será aprobada por el Tribunal Constitucional. Ha cambiado al letrado mayor de las Cortes, que dimitió y colocó a una persona que estaba en el gobierno de Pedro Sánchez y será el letrado del Congreso, ¿no? Con lo cual el informe del Congreso no pone ninguna objeción a la constitucionalidad de la ley. Ha acelerado los plazos de la tramitación de la ley para así evitarse la obligación de tener los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial sobre la constitucionalidad de la ley o del Consejo de Estado. Ha intentado, y también lo ha conseguido de alguna manera, colocar como la presidencia del Consejo de Estado a una militante del Partido Socialista. El ministro de Justicia fue directamente de ser ministro de Justicia a miembro del Tribunal Constitucional. La ministra de Justicia fue directamente a convertirse en fiscal general del Estado. Ha habido, digamos, una cooptación general del sistema para dar apariencia de constitucionalidad a lo que realmente es una maniobra partidista de Sánchez, ¿no?, que le permite pues, un margen de acción donde esos precios tan elevados en términos constitucionales para pagar los apoyos parlamentarios que necesita, pues quedan expeditos, ¿no? Esta es la situación y esto ha generado esta polarización y este conflicto en España porque digamos que la justicia, ¿no?, como corporación pues está movilizada en contra de Sánchez. Una parte muy importante de la prensa, otra parte de la prensa está bajo el control de Sánchez, ¿no? Realmente una cosa interesante, el periódico El País es el principal medio de justificación de la política de Sánchez, un periódico que está quebrado, pero que con las leyes antiopas, pues el gobierno controla la posibilidad de la venta o no de ese diario y al hacerlo pues controla su línea editorial, ¿no? Y ahora quiere nombrar al jefe de prensa, ¿no?, de Moncloa, pues de la principal agencia de noticias española, EFE, también quiere colocar a su jefe de prensa, lo quiere colocar como director de esta agencia de noticias. En fin, en general lo que hay, ¿no?, es una degradación de la democracia entendida como el sistema de protección de derechos a través de la limitación del gobierno y una afirmación que se sustancia en estos actos tan militantes del Partido Socialista de colocar el sistema a su servicio, ¿no?, de una concepción mayoritaria de la democracia donde el Partido Socialista se entiende a sí mismo como expresión de una voluntad colectiva que quiere convertir en decisiones que no se vean limitadas por las instituciones contramayoritarias de protección de los derechos de los individuos. Y hay un desplazamiento de una concepción liberal de la democracia a una concepción populista de la democracia, donde esta concepción pues entiende que hay unos enemigos de la voluntad popular y que las instituciones del Estado tienen que estar al servicio de una mayoría electoral, ¿no?, una mayoría parlamentaria que ellos han construido a través de sus alianzas, ¿no? Bueno, esa es la situación. O sea que para algunos no pasa nada, es una democracia parlamentaria, las cosas ocurren de esta manera, para otros estamos muy preocupados porque la idea de límites y controles pues está desvaneciéndose, se está deteriorando el sistema, ¿no? Claro, muchas personas piensan que esto es obra de un tirano, ¿no? Yo creo que, bueno, la categoría tirano hay una discusión si Pedro Sánchez es un dictador. Evidentemente no es un dictador. Se ha desaparecido la democracia en España, ¿no? Propiamente no ha desaparecido, ¿no?, porque el proceso electoral se mantiene, pero es verdad que se ha degradado. También aquí hay una cosa importante, es que España, igual que Chile, ocupa un lugar muy alto, ¿no?, en el ranking mundial de democracias, ¿no?, por ejemplo en el The Economist, ¿no?, que tanto Chile como España son full democracies. Es verdad que Sánchez en el año 21, por primera vez España, siempre ha estado entre las full democracies desde que se creó el índice en el 2006 y en el 2001 cayó, ¿eh? Lo que pasa es que ha recuperado esa posición por las leyes en el tiempo de la pandemia, porque Sánchez también es poco amigo de la idea de
de responsabilidad política y por lo tanto la rendición de cuentas en el Parlamento la evita todo lo que puede, ¿no? Y le gusta gobernar sin control parlamentario, ¿no? Como muestran también todas sus decisiones donde todas las instituciones de control las ha ido buscando cooptar, ¿no? Entonces España es una democracia, ¿no? De la misma manera que lo es Chile, pero digamos que es una democracia que paso a paso está degradando sus mecanismos de control que están siendo colonizados por el Partido Socialista. Muchas personas piensan que esto se debe a esta pulsión dictatorial de Pedro Sánchez, ¿no? Que son personas sin escrúpulos, y que además Pedro Sánchez, no sé si esto llega aquí a Chile, pero presume de ser un lector de Maquiavelo, no del Maquiavelo de los discursos de la primera década de Tito Livio, sino el Maquiavelo del Príncipe, ¿no? Donde valora la astucia la audacia del gobernante, ¿no? En unos párrafos, digamos, más políticamente incorrectos, ¿no? Del Príncipe, ¿no? Donde habla, ¿no? de que la fortuna, esto es la contingencia en la que opera el actor político, pues debe ser embestida, ¿no? Como si fuese una mujer, ¿no? Y que el joven audaz, ¿no? A través del ejercicio de la fuerza puede doblegar y de esta manera hacer vencer su voluntad. Estas frases le gustan a Pedro Sánchez, que presume de ser un gobernante audaz en ese sentido, el que se lanza para que, digamos, que las circunstancias se sujeten a su propia voluntad, ¿no? Bueno, cada quien piensa que esto es una cuestión personal de Pedro Sánchez, pero la verdad es que hay una cosa interesante de esta circunstancia parlamentaria española y es que hay una conexión muy grande entre Rodríguez Zapatero, anterior primer ministro socialista, que ha sido muy activo en el apoyo a Sánchez, y la posición del propio Pedro Sánchez, ¿no? Hay una continuidad allí, ¿no? Y entonces realmente la opinión pública se centra mucho en la figura de sin escrúpulos de Pedro Sánchez como gobernante, al que no le importa nada con tal de mantener primero de conseguir y después de mantener un poder, ¿no? que se ve como ilegítimo en la medida en que ha rebasado, ¿no? las reglas de juego convencionales. También la cortesía política que imperaba en el sistema español, ¿no? La idea de que el que recibía más votos tenía que ser en principio quien debiera gobernar, y un reconocimiento al triunfador de las elecciones. Toda esa cortesía ha desaparecido. Pero realmente hay una conexión entre estas dos cosas y que tiene que ver con la llegada del populismo a España, ¿no? O sea, que hay una raíz más allá del carácter personal de Sánchez, ¿no? Como gobernante heredero de Maquiavelo, ¿no? del príncipe y de su pulsión, ¿no? tiránica, ¿no? Porque digamos que ocupa, ¿verdad?, con falsos títulos el gobierno, ¿no? Y porque ejerce el gobierno fuera de la ley, así que se comporta realmente como un tirano en el sentido clásico. Hay circunstancias que explican por qué Sánchez, ¿verdad?, puede hacer esto en estas circunstancias, ¿no? Y por qué hemos llegado a este punto. Y eso tiene que ver con la llegada del populismo a España y también con la degradación de la cultura política española en relación al tiempo de la transición, a la fundación del sistema constitucional, a cuál era el comportamiento, digamos, aceptable de los partidos políticos sistémicos, ¿no? Los dos partidos que ocupan la parte central, el bloque central del sistema de partidos español, el centro izquierda y el centro derecha, ¿no? Que han sido partidos leales al sistema y que han sido partidos que han buscado siempre la colaboración en las cuestiones de Estado hasta ahora.